En este episodio conoceremos a los maestros Howard Hawks y Alfred Hitchcock y exploraremos la belleza del cine francés de los años 30. Estados Unidos a finales de los años 20. El mundo cambia rápidamente. Con el crack de Wall Street empieza la Gran Depresión, que duraría 12 años. El mundo del cine estaba patas arriba a finales de los años 20. El cine sonoro empezaba su andadura. Las películas sonoras vendían 10 millones más de entradas al año que el cine mudo. El sonido traía dinero. Cines como el Palace Theatre en Nueva York se preparaban para acogerlas. La técnica era totalmente distinta. Era difícil usar localizaciones reales, ya que cualquiera podía ponerse a hacer ruido. Los cineastas tuvieron que volver a estudios como este, rebautizados como escenarios de sonido. ¿Qué sucedía ahí? Esta escena de Herdilema de 1931 nos lo muestra. Grabar el sonido era lo más importante, no las imágenes. En el primer plano de Bing Crosby, el violinista toca en la misma posición, encuadrado de una forma rara junto a la cara de Crosby. Se rodó con 2 cámaras al mismo tiempo por temas de sonido, como en televisión. Si se hubiera rodado con una cámara, el violinista se habría movido y el primer plano no habría sido tan desordenado. Fijémonos en la luz. Es más plana y viene de más arriba de lo habitual hasta ahora, como en las telenovelas. Sucede al hacer el primer plano y la toma general a la vez. La luz debe ser la misma. Al principio de la era del sonido, el cine era menos cinematográfico. Pero el cine tiene gente ingeniosa que aporta ideas para superar las limitaciones. Ruben Mamoulian dirigía ópera y no toleraba el cine estático ni el naturalismo. En 1932 trabajó en un musical tan original que superó ampliamente a otras películas. Ámame esta noche está situada en París. Estaba tan emocionado con las posibilidades del sonido que retrató el amanecer en la ciudad como una sinfonía de sonidos cotidianos. Entonces conocemos al protagonista, un sastre valiente enamorado de una princesa que vive en un castillo. El sastre canta Isn't It Romantic. El cliente la oye. Este compositor la oye. Escribe la partitura y los soldados la convierten en marcha. Más tarde, música para violín. Y finalmente, llega a los oídos de la princesa. El sonido unificaba una secuencia. Era la metáfora de un viaje. El cine lo sigue. El sonido llama, la imagen responde. Mamoulian era aún más creativo.
Usó el ladrido de unos perros para burlarse de unas señoras. Sustituyó el sonido real por el metafórico. Y así ayudó a los directores a librarse de la literalidad. El sonido era dinero para la industria y generaba nuevos estilos. Pero también ayudó a crear géneros, con historias, estilos y placeres reconocibles. Había 6 géneros que mantuvieron la estabilidad del cine de entretenimiento durante décadas. Desde los años 20 había películas de miedo, las mejores las alemanas. El Golem tiene unas atrevidas composiciones diagonales y un hermoso diseño expresionista. El Golem era de arcilla, obra de un rabino para proteger a los judíos. El Dr. Frankenstein, de James Whale, se hizo en Universal en 1931. Se inspiró profundamente en el Golem. Hollywood se dio cuenta de que si copiaba el estilo del expresionismo alemán, su cine de terror tendría un estilo impactante. Frankenstein cuenta la historia de un científico que construye un monstruo repulsivo rechazado por la sociedad. En la novela de Mary Shelley, el monstruo habla bastante. Whale y los guionistas no le dejaron hablar mucho. Take care, Herr Frankenstein, take care. La tierna interpretación de Boris Karloff logró que fuera el mejor ensayo sobre los prejuicios. El terror era la especialidad de Universal, como se ve en las visitas para turistas de sus sets. El éxito de Frankenstein añadió el factor terror a los placeres de ir al cine. Los mejores directores del género eran muy creativos. En la película francesa Los ojos sin rostro, la hija de un cirujano tiene la cara desfigurada y lleva una máscara. Parece que flote, impasible. Queremos ver qué esconde la máscara. El terror suele basarse en el miedo a lo que no vemos. Otro género que maduró en los años 30 fue el de gángsteres. A diferencia del terror, no tiene raíces europeas. El alcohol era ilegal en Estados Unidos entre 1920 y 1933, y aparecieron grupos de criminales, gángsteres, que lo llevaban del campo a la ciudad. Solían ser de origen italiano o irlandés, y sus imperios eran como familias. Esta fue una de las primeras, El enemigo público, que apareció 2 años después del cine sonoro. James Cagney es un resuelto oportunista que ha ganado dinero con el alcohol. Estos son él y su gran amigo, siempre en guardia. Pero su amigo recibe un disparo, bien rodado con mucha profundidad de campo. Cagney busca refugio. Aparece con una sonrisa burlona. Ni rastro de desconsuelo. Cagney había sido bailarín y tenía encanto. Varias organizaciones de Estados Unidos condenaron la película por recrearse en su encanto. Fue el principio de un debate moral sobre las películas de gángsteres que sigue en pie actualmente. También durante los 30 el periodista Ben Hedge escribió y Hawks dirigió Scarface. El género se acercaba a la tragedia griega. Este es el final. Un forcejeo entre amantes. Pero no lo son. Son hermanos.
It's because you're me. And I'm you. It's always been that way. Paul Muni interpreta a un gángster muy violento y poco inteligente con un marcado acento italiano, como si acabara de llegar a Estados Unidos. Le espesaron las cejas para que pareciera un simio. Ella ha recibido un tiro. Él dice que no es nadie sin ella. La trágica necesidad del macho. La pequeñez del hombretón. El precio del poder es el remake de 1983. El guionista era Oliver Stone y dirigía Brian De Palma. Usó grúas de grabación. Camonte es ahora Montana. También es un inmigrante reciente, un cubano que pasa cocaína. La película estaba en armonía con el consumismo de los 80. Grandes edificios y música pop hortera. En la original, Camonte muere bajo el cartel "El mundo es tuyo". De Palma coge el momento y lo convierte en una escena barroca en el centro de su película. La cámara señala la ironía. El mundo no es de Montana. Es el fin del mundo para Montana. Hollywood produjo 70 películas de gángsteres en los primeros 3 años de la década de los 30. Han influido en el cine de todo el mundo durante décadas. En Japón, en 1954, Los 7 samuráis mezcló los gángsteres con la tradición japonesa, una historia de espadas y aldeanos. Escenas como esta, azotada por la lluvia, parecían dibujadas con carboncillo. Se convirtió en una de las películas más influyentes. Érase una vez en América es seguramente la mejor película de gángsteres. Este personaje, Noodles, interpretado por Robert De Niro, tenía en su mirada el desaliento del gángster de película. Su fascismo, la victimización, la arrogancia, el estilo, el enigma. Un complejo conjunto de conceptos derivados del cine estadounidense de los años 30. Los musicales, el terror y las películas de gángsteres tuvieron gran éxito en los años 30, pero el western había estado presente desde la primera década del cine. La mayoría se sitúa entre 1860 y 1900. La escena de El caballo de hierro de John Ford es un claro ejemplo del género. Son películas llenas de paisajes y, por supuesto, sin ciudades. La cámara se mueve rápidamente en una escena de persecución, un clásico de los westerns. En las películas de gángsteres la cámara se mantenía estática. El caballo del título es el ferrocarril, el advenimiento de la modernidad, tema clave en los westerns. El tren le sirve de cámara dolly. La trama es un conflicto entre los fundadores blancos y los indios. Casi todas las películas sobre la mafia se centran en delincuentes en una época cínica. Los mejores westerns van sobre legisladores en una época idealista. En este western de John Ford, mucho más tardío, Henry Fonda interpreta a Wyatt Earp, sentado a la derecha, que es el marshal que legislará en Tombstone. Es el nacimiento del pueblo, de la sociedad, al menos para los blancos. Fonda observa el pueblo, ya que es un territorio virgen. La luz es blanca y limpia. En las películas de gángsteres, la ciudad, el pueblo, muere. El mundo es oscuro. Nadie recuerda que hay leyes. I fight
La comedia, el género más importante durante la era del cine mudo en Estados Unidos, cambió con la llegada del cine sonoro. Se feminizó. La primera película de este género nuevo fue La comedia de la vida. Un productor teatral venido a menos intenta convencer a su examante, que ahora es una estrella de Hollywood, para que vuelva a Broadway y resucite su carrera. Pero solo hay un problema. Se odian. Tiene un texto hilarante. John Barrymore, que interpretaba al productor, era un destacado actor dramático, pero quedaba como un idiota en esta película. Gestos alocados, ojos de demente, pelo despeinado. Carole Lombard aún estaba mejor. Natural y rápida, muy rápida. El director declaró: le dije a Lombard que si actuaba la despedía. Tenía que decirle el texto muy rápido para que él no supiera ni qué hacer. Fue tan rápida que ni yo sabía qué hacer. Esta velocidad era nueva en el cine. La fiera de mi niña, del mismo director, llevó la velocidad, el caos, un poco más allá. Un científico quiere comprar un hueso de dinosaurio. Una millonaria le ayudará si viaja con ella y su mascota, un leopardo llamado Baby. I don't believe you, Susan. But you have to believe me. I've been a victim of your unbridled imagination once more. All the way you're talking about. That'll teach you to go around saying things about people. Susan, you've got to get out of this. Otra vez un hombre débil y una mujer descarada. Casi todo el piso es blanco y los dos personajes y el leopardo destacan. Los diálogos de Grant y Hepburn se solapan. Nunca se había hecho de forma tan enfática. Acentuaba el realismo de la actuación. El realismo y el surrealismo eran una nueva y genial combinación en el cine sonoro. La comedia de la vida y La fiera de mi niña eran obra de uno de los directores con más talento de los 30, Howard Hawks, alias el viejo zorro gris. Era parco en palabras y algo tosco, como vemos en la entrevista. Nunca creí en los contratos, en trabajar con contrato. Nunca he tenido uno, así puedo elegir. Si no me gusta una historia de un estudio, puedo decirles, la cambiaré. Y ellos suelen contestar, adelante. Si tienes suerte como yo, te dejan hacer lo que quieres. Y lo hizo. Creó estrellas de cine que la gente aún recuerda. Además de las comedias, dirigió Scarface para Howard Hughes y El sueño eterno, uno de los clásicos del cine negro. Con Río Rojo y Río Bravo, se convirtió en el artífice de hermosos westerns. Forjó los géneros populares del cine, quizá porque presentaba una mezcla de personalidades distintas. Un crítico dijo de Hawks que era el más optimista del cine. Otro destaca su característica visión amarga de la vida. Las dos cosas son ciertas. Aquí está en una carrera de motocross, un mundo masculino, una vida simple. Aparece sentado en una caja. Su hijo corre en la carrera. Cuando se enteró de que su hijo mayor había tenido un accidente grave de coche, siguió rodando. Algunos afirman que era antisemita. Otros dicen que era bisexual. A pesar de las complejidades de su vida, Hawks fue el director de estudio más puro, su representante, su santo patrón. Hemos visto ejemplos del quinto género de los años 30 en Hollywood, el musical. Esta escena de vampiresas de 1933 fue coreografiada por uno de los personajes más importantes en el mundo del musical, Busby Berkeley. Había estado en el ejército. Le encantaron los patrones de las marchas y su teatralidad. En la película aparecían soldados marchando bajo la lluvia en filas que se movían para enfatizar la teatralidad. Su segunda fuente de inspiración era la siguiente. Cada mañana tomaba un baño caliente de 30 minutos. Observaba la geometría del baño e imaginaba rutinas de baile.
En la última escena de Vampiresas de 1933, una corista canta sobre los hombres olvidados, exsoldados que vuelven de la guerra traumatizados y que sufren depresión. Una maldición doble. La mayoría de las películas de la época presentaban el punto de vista masculino. Aquí la mujer canta sobre la humillación de toda una generación de hombres. Los comentarios sociales aparecen junto a imágenes con un patrón: el deseo erótico y un gran despliegue fílmico en uno de los momentos más innovadores de los años 30. Aquí, en la ciudad más luminosa de los 30, París, también había géneros. Pero los mejores directores ampliaron los límites del cine tanto en la dirección mágica de Georges Méliès como más allá del realismo de los hermanos Lumière. El genial mago del cine francés Jean Cocteau, poeta y artista, nació aquí, en las afueras de París. En La sangre de un poeta, una estatua le dice a un joven artista que para salir del estudio debe atravesar un espejo. Y lo hace. Esta escena en la que Cocteau oye gritos mientras lo atraviesa no se podría haber hecho en cine mudo. Al otro lado está el Hotel de las Locuras Dramáticas. Otro mundo, seguramente su inconsciente, donde no hay gravedad. Cocteau se inspiraba en Picasso, el empresario Diaghilev y el opio. Esta escena se rodó de lado y la acción se rebobinó. Una técnica sencilla de los inicios del cine y el surrealismo. «80 años más tarde, esta escena de Origen de Christopher Nolan seguía su estela. El pasillo se construyó en una especie de tambor giratorio. Igual de ingeniosas que las de Cocteau, más centradas en la juventud y mucho más políticas eran las películas del director francés Jean Vigo. Veamos esta escena de Cero en conducta. Parece que nieve en el interior. Los chicos de un internado se pelean con las almohadas. Vigo ralentiza la imagen y, como Cocteau, juega con el sonido. El compositor escribió la música para que se reprodujera al revés. Otra de las innovaciones del cine sonoro. Los chicos están alborotados. La toma es divertida y caótica. Se interpretó como un ataque a las escuelas francesas y fue prohibida hasta mediados de los años 40. Inspiró la película Sí, de Lindsay Anderson, que combinaba el toque radical de Vigo con la estructura de clases del Reino Unido. Anderson hizo que sus estudiantes atacaran desde la azotea, pero su película estaba situada en una escuela de élite. En lugar de tirar cubos y libros, disparaban ametralladoras. La siguiente película de Vigo, La Atalante, presentaba el mismo inconformismo, la misma duda. Va sobre una mujer, Dita Parlo, que se casa con un joven y se va a vivir a su barco. Parlo es como un niño que descubre la poesía del mundo, ternura y humor. Vigo rodó en este canal de París. A medio rodaje empezó a nevar, lo que les generó problemas. Vigo le pidió a su genial cámara, Boris Kaufman, hermano del director soviético Dziga Vertov, que apuntara hacia arriba, y vemos a Parlo con el cielo de fondo. Parlo se aburre y sale a ver las luces de París. Su marido decide nadar en el canal porque ha oído que si abres los ojos bajo el agua ves a la persona a quien amas. Como en Cero en conducta, la respuesta a La Atalante fue turbulenta, aunque su objetivo está claro. A muchos les gustaba la belleza visual, pero querían historias más convencionales. Igual que Ozu, y más tarde el director de comedias Jacques Tati, o el director escocés Bill Forsyth,
A Bigot no le interesaba la trama. Quería enseñar la manera alegre, fascinada y libre de censura en que esta mujer descubría la vida. Por desgracia, la vida de Bigot se terminaba. Tenía leucemia y murió en 1934 a los 29 años, en un edificio que estaba situado en este punto. El canal de París que usó Bigot fue una de las localizaciones preferidas de un equipo formado por un director y un guionista, Marcel Carné y Jacques Prévert. Las innovadoras películas de los años 30 de Carné y Prévert se centraban en gente olvidada que se encontraba durante la madrugada o la noche. Revivían por un momento en compañía del otro, pero volvían a aislarse en sí mismos y en su pesimismo. En 1935 el desempleo en Francia era de 500.000 de personas. Había inestabilidad política. Entonces, los nazis entraron en París. La industria del cine era inestable. Las acechantes películas de Carné y Prévert que surgieron en ese contexto se encuadran en el realismo poético. El Muelle de las Brumas es un ejemplo de realismo poético. Jean Gabin es un desertor de la Legión extranjera que siempre ha tenido mala suerte. Quiere marcharse de Francia y empezar de nuevo. Consigue que un camión le lleve hasta un puerto. Es de noche y las luces del camión se abren paso en la oscuridad. Se pierden en el polvo. El mundo parece desalentado. Carné rodó la escena con lentes difusas. La cara de Gabin es inexpresiva, como la de Humphrey Bogart. Está solo con el perro que le hace compañía. Es una escena preciosa centrada en su ánimo, una película que mantiene la mirada baja. Mientras los personajes de Hollywood miraban hacia arriba a un nuevo amanecer, la visión del mundo de Prévert era trágica. El Muelle de las Brumas definió tan bien el estado de ánimo de Francia en los años 30 que un portavoz del gobierno de Vichy declaró que habían perdido la guerra por culpa del Muelle de las Brumas. El director Carné replicó que no se puede culpar al barómetro de la tormenta. Era un gran cineasta. Se sentía tan en casa en este estudio de Joinville en las afueras de París como Howard Hawks en Hollywood. Tras estas paredes, y aquí en los antiguos estudios Pathé, Carné y su gran diseñador, Alexander Truner, invocaron distintos mundos. Ninguno superó la grandeza de Los Niños del Paraíso. Se sitúa en un teatro parisino del siglo XIX. La historia se fija en la vida de varias personas, entre ellas la cortesana Garance, acusada de robar el reloj del rico situado a la derecha. Baptiste, un mimo, se da cuenta de que es inocente y muestra lo sucedido. Moi, je suis témoin. Qu'est-ce que vous avez vu? Tout. J'ai tout vu. Carné introduce música en la escena del mimo, una escena de calle que se convierte en teatro. Jean-Louis Barrault, de blanco, es un mimo fabuloso. Tiene un toque político. Su relato silencioso demuestra que el rico miente y salva a la hermosa y despreciable cortesana. El mimo se enamora de ella. Si Carné era un realista y un romántico, este hombre, Jean Renoir, fue el gran humanista del cine francés de los 30. El veterano actor Norman Lloyd trabajó con Renoir en los años 40. Lo que quería y lo que vemos en sus películas, hablamos de Renoir, tiene un gran sentido de la humanidad, de la gente cara a cara. Y aparece algo en pantalla que no vemos con otros directores. Aunque Jean tenía un gran sentido visual,
Muchas de las tomas son muy sencillas. Esta escena muestra lo que comenta sobre el humanismo de Renoir. Es de su película más conocida, La regla del juego. Estamos en el salón de un palacete que pertenece a aristócratas que no saben nada sobre la vida real. Estos dos amigos hablan sobre el amor. Renoir interpreta a Octave, un don Juan desempleado. El encuadre, la luz, los ángulos de cámara no son innovadores. La cámara parece observar la decadencia y la caída de esta civilización. Entonces Renoir pronuncia el diálogo más famoso. Ça t'avancerait à quoi? Ça m'avancerait à plus rien voir, à plus chercher, à savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Parce que, tu comprends, sur cette terre, il y a une chose effroyable, c'est que tout le monde a ses raisons. Antes de la Segunda Guerra Mundial, con los nazis pegados a Francia, era un comentario importante. El historiador de cine Jean-Michel Frodon. La frase más importante de Renoir es: todos tienen sus propias razones. Significa que no hay bien o mal, futuro o pasado. Son conceptos en letras. No hay mayúsculas en el vocabulario de Renoir. Y por eso esta película tiene tanta vida. Por eso es tan difícil enfrentarse a ella, porque no puedes confiar en conceptos sólidos como el de buenos y malos. No sabes si habrá una batalla, hacia dónde vamos o por qué vamos allí. No. Renoir nació en esta mansión de Montmartre, en París. Su padre era el pintor impresionista francés Pierre-Auguste Renoir. La gran ilusión se centra en el equilibrio humano. Un oficial francés de la Primera Guerra Mundial está en un campo de prisioneros alemán y se hace amigo de su enemigo, un monstruo del cine mudo, Erich von Stroheim, comandante del campo. Pertenecen a la languideciente clase aristocrática. Renoir los encuadra igual. Pero Stroheim trata a los prisioneros con decencia. Son soldados franceses de clase media. También tienen el mismo peso en el encuadre. Las películas de guerra y las de género de los años 30 suelen separar buenos y malos. Pero Renoir veía lo bueno en los dos bandos y los respetaba, a pesar de ser diferentes. Quería poner cuñas en las películas, en su diseño, su mundo, como se hace con una mesa. Al igual que a Bigot, no le gustaban las historias planas. Sus películas tenían zigzag, se salían por la tangente. Una tangente famosa es esta escena de La Gran Ilusión, en la que los hombres hablan de la generosidad de los judíos. Bon, tu sais, au fond, je suis très fier d'être d'une famille riche. Et quand je vous invite à ma table, c'est pour moi l'occasion de le montrer. La foule croit que notre gros défaut, c'est l'avarice. Grave erreur, nous sommes souvent généreux. Hélas, en face de cette qualité, Jéhovah nous a largement dotés du péché d'orgueil. Oui, oh, tout ça, c'est des histoires. Moi, je m'en fous de Jéhovah. Tout ce que je vois, c'est que t'as été un bon copain. Ah, ça, mon vieux, qu'est-ce que tu veux? Renoir detiene la trama para que los soldados hablen de la decencia y la bondad. Viajó por la India y le interesaba la filosofía asiática. Decía que la gente se ponía un velo que no les permitía ver la alegría en el mundo real. Sus películas intentan que veamos esa alegría.